Pedro Sánchez dispara su corte de asesores hasta los 869 y bate récord histórico. Los directivos de Radio Televisión Española ya superan los 191 y cobran más de 130.000 euros. No es estado de bienestar, es bienestar del Estado y lo pagas tú. Vamos a hablar de todo ello. 869 asesores, 270 asesores más que en el año 2018, 303 asesores más que el último año completo de Mariano Rajoy. Estamos hablando de que solamente Pedro Sánchez y Félix Bolaños suman 447 asesores, los mismos entre dos miembros del gobierno que todo el gobierno de Aznar en 2004. Es una cosa absolutamente increíble. No es un gasto pequeño esto, estamos hablando de un gasto absolutamente brutal. Pero es que además de la cantidad completamente innecesaria de asesores para unos señores que en cualquier caso, esos asesores, ¿de qué les sirven? Si lo único que tienen que hacer es decirles que sí a todo lo que diga el presidente. En cualquier caso, es que, atención, en España, una gran empresa, lo que llaman gran empresa, estos consumidores de impuestos y estos políticos extractivos, es una empresa que tiene más de 250 empleados. Atención, es que Félix Bolaños y Pedro Sánchez funcionan como si fueran una gran empresa con el dinero de los contribuyentes. Adicionalmente, aparece en las noticias algo alucinante. Radio Televisión Española emplea a 191 directivos con un sueldo medio que es igual al de Pedro Sánchez. El salario medio de la plantilla de Radio Televisión Española es de 52.915 euros. Los mejores pagados son los corresponsales con casi 130.000 euros anuales. Es alucinante, pero el problema no es solamente los salarios, sino los gastos. La retribución media de cada uno de estos directivos, 191 directivos en Radio Televisión Española. Pensadlo por un momento, Luego dicen que si es que los sueldos de los directivos del IBEX, ¿vale? Cada uno de ellos, 89.114, 191 directivos. Esto es algo que nos sorprende a todos. Pero ¿cuál es el problema? El problema aquí es que nos dicen constantemente que hay que subir los impuestos para tener un estado de bienestar como el de los suecos o como el de los noruegos, etc. Y la realidad es que lo que ha hecho el gobierno de Sánchez no ha sido aumentar el estado de bienestar. Ha aumentado el gasto en más de 200.000 millones de euros y la inmensa mayoría se ha ido a gasto político. ¿Qué es gasto político? Gasto que no tiene absolutamente nada que ver con el gasto en sanidad o en educación. Absolutamente nada que ver. Es muy importante también entender que este despilfarro con el dinero de los contribuyentes siempre termina destruyendo lo que finge proteger. Porque ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre es que, como siempre digo, se pone en peligro el salario de los funcionarios públicos que tienen su puesto por carrera y que se lo merecen, se pone en peligro las pensiones, se pone en peligro todos los servicios públicos, haciendo las cuentas públicas insostenibles. Pero es que además es absolutamente intolerable, porque claro, mucha gente se creerá que esto da igual. ¿Cómo que da igual? Cuando la deuda ya llega a los 2 billones de euros pasivos totales de las administraciones públicas. ¿Cómo que da igual cuando el gobierno no para de endeudarnos y es el gobierno que más ha aumentado la deuda con respecto al PIB de los gobiernos equivalentes de nuestro entorno? ¿Cómo queda igual cuando no paran de subirnos los impuestos y encima te dicen que es que eres un insolidario porque no quieres pagar más? Y te cuentan cuentos de que en no sé qué país hay 100 ricos que quieren pagar más impuestos, una estupidez, como habéis visto en un vídeo reciente mío.
Pero esto todo es, de nuevo, la demagogia de la utilización absolutamente obscena por parte del gobierno de los mecanismos democráticos y del Estado para disparar el gasto clientelar y el gasto político. ¿Para qué sirve todo eso? Para tener una cohorte de personas que estén constantemente defendiendo al gobierno, haga lo que haga, como haga y donde lo haga. ¿Se tiene que defender la amnistía? Se defiende. ¿Se tiene que decir que no cabe la amnistía en la Constitución? También. ¿Se tiene que decir que la amnistía es buenísima? También. Lo que haga falta. Ese es el gran problema. Es decir, es una máquina de propaganda. Es una máquina de propaganda que además está funcionando en contra de los intereses de los ciudadanos, porque está poniendo en peligro lo que es las cuentas públicas. Por lo tanto, cada vez que te cuenten que el estado del bienestar y que los servicios públicos, etcétera, etcétera, que no te engañen. Lo que ha hecho este gobierno ha sido aumentar en más de 35.000 millones el gasto político, todo el gasto clientelar, generando una política muy parecida a la del peronismo y a la del socialismo en Grecia antes de la quiebra. Muy parecida, que es generar una enorme red clientelar a su alrededor, que lo que haga es constantemente dos cosas: insultar a los que les critican, por supuesto, y además hacer propaganda de lo que hace el gobierno. Esto es peligrosísimo porque esto sí pone en peligro la democracia. Mucho cuidado con todo esto porque, claro, siempre dicen ¡hala! Ya está el señor Lacalle diciendo que como Grecia, como Argentina, pero si es que no hay ninguna diferencia, la única diferencia es que este despilfarro está siendo financiado por nuestros socios europeos, pero eso se acaba en algún momento y entonces los funcionarios de carrera, las personas que trabajan en el sector público, que van a ver sus salarios sufrir por la mala gestión de este gobierno, entonces ellos son los que van a sufrir también las pensiones, después de cuadruplicar la deuda de la seguridad social, etc. Es decir, te dicen que defienden lo público y lo que hacen es destruir lo público. Es lo que están haciendo. Mucho cuidado con todo esto, que no te engañen.